Hola queridos conquistadores, Maranata para cada uno de ustedes. Estoy muy contento de acompañarlos en este momento de la instrucción. Mi nombre es Benjamín Gómez, soy un guía mayor de la zona 2, zona Ñelol y del Club Fuego del Yaima. Y hoy los voy a acompañar con una instrucción pequeña, breve, sobre una especialidad que está en tu manual de especialidades, exactamente la número 47 de las actividades profesionales. Esta especialidad es la especialidad de Código Morse. Es una especialidad muy sencilla que cuenta solo con 6 requisitos y que ojalá tú puedas realizar en la casa con unos poquitos materiales. Vamos a ir enumerando entonces cada uno de los requisitos y yo voy a ir explicando brevemente en qué consiste cada uno de ellos. El primer requisito dice lo siguiente: ¿cómo se diferencia el código Morse de los demás códigos? Este requisito es muy interesante porque nos habla de la diferencia esencial que tiene el código Morse. El código Morse tiene como característica principal que se realiza a través de sonidos o ondas intermitentes, como por ejemplo pueden ser sonidos intermitentes o luces intermitentes, pero es con señales intermitentes. Esa es la clave del código. Bien, de la especialidad de código Morse, el requisito número 2 nos pregunta ¿cuáles son los instrumentos utilizados para la comunicación con código Morse? Como ya les había comentado en el primer requisito, son señales intermitentes. Estas señales intermitentes pueden ser sonidos o pueden ser luz. O sea, cualquier aparato que pueda emitir sonidos intermitentes o luces intermitentes nos sirve para el código Morse. Principalmente en la historia se han utilizado varios, pero el principal fue el telégrafo. El telégrafo, voy a contarles un poquito más en el tercer requisito sobre qué es el telégrafo y cómo funciona. Y bueno, los que nosotros utilizamos actualmente para poder hacer el código Morse son dos, como conquistadores, que son los que tenemos por aquí. Tenemos en primer lugar un silbato, como un silvestre, ¿cierto? Un silbato que podemos conseguir, y este silbato podemos hacer sonidos intermitentes como esto, mira. Los sonidos de formación, por ejemplo, también tienen un poco de relación con el código Morse, ¿ya? Esa es una de las cosas, uno de los instrumentos que nosotros utilizamos para el código Morse. Y en segundo lugar, tenemos también las linternas. Fíjense que esta linterna es especial porque tiene como característica el que puede hacer luces intermitentes. Si podemos mirarla aquí, bueno, está un poquito mala la linterna, a ver si ahora funciona. Ahí, sí, perfecto. Tiene una función de luz continua y tiene una función de luz intermitente. Y ahí yo puedo hacer las señales del código Morse. Perfecto, tenemos este tipo de linternas y también tenemos este otro que son más pequeñitas, más de bolsillo. Bien, el requisito número 3 de la especialidad de código Morse nos pide que relatemos un poco de la historia del código Morse. La historia del código Morse está de la mano con la historia de las telecomunicaciones en el mundo y también con el telégrafo, ¿ya? Así que hay que tener eso en consideración para poder analizar un poco lo que es el código Morse. En primera instancia, hablarles un poquito de lo que es el telégrafo. El telégrafo es un instrumento utilizado para poder enviar este código Morse, pero el telégrafo que nosotros conocemos para enviar el código Morse, o sea, en realidad no lo conocemos porque es un artículo histórico bastante antiguo. Pero lo interesante que tiene el telégrafo es que tiene un predecesor histórico como lo es el telégrafo óptico. El telégrafo óptico, como su nombre lo dice, telégrafo es... tele tiene que ver con la distancia y grafo tiene que ver con palabras, o sea, es como comunicación a distancia principalmente. El telégrafo óptico se enviaban mensajes a través de luces, pero todavía no estaba diseñado el código Morse. Esto se empezó entre los años 1600 y 1700, y en el año 1791 se establece la primera red telegráfica entre París y Lille. Esto fue en el año 1791 a través de señales de luz. Luego, en el año 1833 se inventó el primer telégrafo, pero electromagnético. Y lo que funcionaba como una brújula, con movimientos de una aguja, y esa aguja al moverse podía ir enviando señales. Por otro lado, tenemos que en 1837 se diseñó el código Morse tal como lo conocemos. El código Morse lo inventó una persona llamada Samuel Morse y otra persona llamada Alfred Bail, si no me equivoco, no manejo bien la pronunciación. Bien, y en el mismo año, 1837, se concluyó el telégrafo diseñado también por Samuel Morse. Este telégrafo, si ustedes pueden investigar en internet, tiene la particularidad de que puede ir uno apretando un aparatito, ¿cierto?, para que vaya enviando la señal y vaya enviando unos sonidos, ¿ya? Bien, en el año 1843 ya se había patentado este telégrafo que había inventado Samuel Morse, y luego en 1843 se hizo la primera línea de comunicación a través del código Morse. Y esta línea de comunicación se generó entre Washington y Baltimore, que son dos ciudades de Estados Unidos.
Y luego se empezó a extender el tema del telégrafo con el paso del tiempo, y en el año 1855 se diseñó un nuevo telégrafo, pero era como más sencillo de enviar los códigos, porque primero era con el código Morse, o sea, con los puntos y las rayas, pero ahora con este telégrafo con impresión, el telégrafo impresor, tenía la característica de poder uno enviar palabras completas y luego como que las iba traduciendo automáticamente el telégrafo, ¿ya? Luego, en el año 1866, se genera el cable telegráfico transatlántico, o sea, la comunicación pudo darse desde Estados Unidos hasta Europa. Y fue muy interesante, un logro de mucho esfuerzo, porque requirió atravesar un cable desde uno a otro lado, cruzando el Atlántico. Y finalmente, en el año 1901, Marconi diseñó el radiotelégrafo, porque empezaron a trabajar con ondas de radio y quitaron todo el sistema de cableado. Y con eso fue un gran progreso para el tema de las telecomunicaciones. Y ahí podemos tener más o menos una línea de tiempo de algunos hechos históricos importantes que tienen que ver con el código Morse. El requisito número 4 de la especialidad de código Morse nos pide que nosotros sepamos representar algunos elementos del código Morse. El código Morse tiene algunos elementos que salen listados allí en la especialidad, y eso vamos a hacer cada uno de ellos. Dice punto, raya, espacio, SOS y fin de transmisión. Bien, el primer concepto, punto, o sea, un punto, si nosotros tenemos un dispositivo luminoso, es solo un pequeño momento, nada más, eso es un punto. Ahora, una raya, por ejemplo, una raya es 3 veces un punto, o sea, si el punto es así, es 1, 2, 3, es una raya. Entonces, punto, raya, punto, raya, perfecto. Ahora un espacio, si nosotros vamos transmitiendo, no sé, yo les voy a decir voy a decirles hola. Entonces, si les digo hola, necesito saber 4 letras, que son la H, la O, la L y la A. La H, 1, 2, 3, 4 puntos, un espacio. Luego la O, 1, 2, 3 rayas, un espacio. Luego la L, punto, raya, punto, un espacio. Y luego la A, punto, raya. Entonces ahí podemos entender 3 conceptos: punto, raya y espacio. Y luego también tenemos SOS. SOS son las letras S, la letra O y la letra S. Y esas son punto, 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 raya, 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 punto, punto, punto. Y también tenemos fin de transmisión, que es punto, raya, punto, raya, punto. Y esas son las señales que nosotros debiésemos conocer. Ahora también las vamos a ver, pero con el silbato. Por ejemplo, el punto, algo sencillo. Luego la raya, más largo, ¿cierto? Luego tenemos lo que sería un espacio, o sea, sería... Y ahí esperamos un momentito, ¿cierto? Eso sería un espacio. Y por último, SOS, que sería... Y tenemos también fin de transmisión. Ahí están entonces nuestras señales que tenemos que saber para el código Morse. El requisito número 5 de la especialidad nos dice que necesitamos enviar un mensaje de por lo menos 20 palabras que sea un versículo bíblico. Revisando en la Biblia encontré un versículo bastante conocido que es el Salmo 121. Nosotros podemos hacer los 2 primeros versículos y con eso ya tenemos el requisito resuelto. Este versículo es: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Bien, el requisito número 6, último pero no menos importante, es hacer de una forma creativa el alfabeto en código Morse. Si nosotros podemos ver acá, yo gracias al auspicio de mi hermanita conquistadora del Club Feo del Yaima, Sofía Gómez, ella me ayudó con esta parte que es una forma creativa de presentar el alfabeto en el código Morse. Si podemos ver, aquí tenemos algunas letras del alfabeto, ¿cierto? Pero estas tienen como unas puertitas y dentro de ellas se encuentra el código de cada una de las letras. Por ejemplo, la letra A se escribe con punto, raya, perfecto. La B, raya, punto, punto, punto. Y así podemos tener cada una de las letras. Si podemos ver acá, aquí tenemos la M con raya, raya, tenemos la O con, la Q, perdón, con raya, raya, punto, raya. Tenemos también la P con punto, raya, raya, punto, y así sucesivamente. Esta es una forma creativa, ¿cierto? Interesante, muy sencilla de hacer, que ustedes pueden utilizar para explicar el código Morse. Bien, conquistadores, con estos requisitos ya deberíamos tener lista la especialidad de código Morse. Así que si quieres tener tu parche, repasa este video, puedes echarle un vistazo, ¿cierto? Y si necesitas el material que se utilizó, yo ya tengo esta especialidad desarrollada. Vamos a tratar de
entregarles esta especialidad a los que la busquen, a los que la soliciten con algún link en Drive. Y también hay algo interesante en esta especialidad desarrollada, que es un link en el requisito número 3, donde hay un video que está en YouTube de la historia del telégrafo, que es muy interesante como para que ustedes puedan verlo y familiarizarse un poco más con lo que es el código Morse. Bien, chiquillos, un saludo para cada uno de ustedes, espero que pasen bien esta cuarentena, un grande abrazo y Maranata.